Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Continuamos con el tema de integración. Para el día de hoy tenemos dos integrales que las vamos a resolver por el método de sustitución o cambio de variable. Así que sin más preámbulos, vamos con el primer ejemplo. Para este primer ejemplo vamos a integrar 4x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de x al cubo más 3 por el diferencial de x. Aquí vamos a hacer uso de una condición que la vimos en el video anterior, por acá lo puedes dejar la tarjeta para que lo revisen, y es la siguiente. Si yo tengo la integral de una función compuesta por otra función y observo que en el argumento de esta función compuesta su derivada es la otra función que está multiplicando o en todo caso dividiendo, yo sé que esta integral es candidata a resolverse por el método de sustitución. No importa que, como en este caso estaba multiplicando, aquí tendremos una división. Entonces observo que el argumento de esta raíz cuadrada, que es la cantidad sobre radical o radicando, si yo derivo x al cubo más 3, esto me va a dar 3x al cuadrado, que tengo el x al cuadrado en el numerador. No importa que no coincidan los coeficientes, pero lo que sí me interesa es que coincidan la letra con su respectivo exponente. Por lo tanto, aquí vamos a hacer un cambio de variable al radicando que está en el denominador. Para ello vamos a designar por la letra U de ese cambio de variable, puede ser cualquier otra letra. Entonces vamos a hacer que U sea igual a x al cubo más 3. Como todo esto tiene que estar con respecto a U, pues entonces tenemos que cambiar el diferencial de x, tiene que aparecer el diferencial de U. Por lo tanto, vamos a derivar toda esta expresión. Aquí me quedaría el diferencial de U, es decir, vamos a derivar a U con respecto a x. Aquí sería la derivada de esta suma, que en definitiva es la derivada de cada uno de estos términos. Aquí el 3 lo bajamos y colocamos x y le restamos 1 al exponente, de tal manera que me quedaría 2. Y la derivada de 3, como es una constante, pues me daría 0. Y todo esto por el diferencial de x. Vamos a despejar el diferencial de x, por lo tanto, diferencial de u sobre 3x al cuadrado. Esto va a ser igual a diferencial de x. Ahora ya tenemos todo preparado para venirnos a la sustitución en la integral original. Por lo tanto, esto va a ser igual a la integral. Observemos que este 4x al cuadrado lo tenemos que dejar tal cual como está, 4x al cuadrado sobre la raíz cuadrada del cambio que hicimos, es decir, la raíz cuadrada de u por el diferencial de x, que ahora ya lo habíamos despejado acá, es diferencial de u sobre 3x elevado al cuadrado. Esta x al cuadrado se simplifica con el x al cuadrado que está en el denominador, y total que aquí me va a quedar un 4 que multiplica, un 3 que divide. Esto lo podemos sacar de la integral como 4 tercios integral de el numerador solamente de u, el diferencial de u, sobre la raíz cuadrada de u, pero este ya lo vamos a transformar a una potencia con exponente fraccionario, es decir, u elevado a la 1 medio. Esto va a ser igual a 4 tercios de la integral. Este u elevado a la 1 medio, como es una potencia, yo la puedo pasar al numerador cambiando el signo al exponente, de tal manera que me quedaría u elevado a la 1 medio por el diferencial de u. Y aquí ya tenemos una integral de una potencia que la vamos a resolver mediante la siguiente regla de integración. Si aplicamos esta regla de integración, acá nos va a quedar que esto va a ser igual a 4 tercios a 1 elevado a la menos 1 medio más, recordemos que estamos aplicando esta que está por acá, esta potencia, le sumamos 1. Y en el denominador va esta suma de los exponentes. Total que me queda 1 sobre menos 1 medio más 1. Y todo esto más la constante. Esto va a ser igual a 4 tercios, en el numerador sería u, menos 1 medio más 1, en 1 tenemos 2 medios, 2 medios menos 1 medio, pues eso me quedaría 1 medio. Esto va en el denominador más c, esto va a ser igual a 4 tercios, este 1 medio está dividiendo, por lo tanto me va a quedar, si invertimos la fracción, entonces me va a quedar por 2 u elevado a la 1 medio, y todo esto más c. Esto va a ser igual, aquí 4 por 2 serían 8 tercios. Y aquí tenemos que regresarnos al cambio de variable que hicimos. Entonces, ese cambio de variable, recordemos que era x al cubo más 3. Por lo tanto, aquí me va a quedar x al cubo más 3 elevado a la 1 medio más la constante de integración. Por lo tanto, la integral que nos dieron a resolver va a ser igual a esta expresión que tenemos por acá.
Para este segundo ejemplo vamos a integrar x al cubo sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x aplicando esta condición que tenemos por acá. Tenemos una función compuesta y su argumento, pues al ser derivado, nos da el producto de la otra función. En este caso, pues está dividiendo. Pero ¿qué ocurre acá? Si yo observo el argumento, la cantidad subradical de esta raíz cuadrada, si yo la derivo, aquí me daría 2x. La derivada de 1, pues es una constante, me daría menos 2x. Yo observo que en el numerador tengo x elevado al cubo. Aparentemente, pues no se pudiese ver que no se puede resolver por este método, pero haciendo un arreglo en el numerador que sí se puede aplicar esta forma de resolver estas integrales. Entonces, el cambio que vamos a hacer es el siguiente. Esto va a ser igual a la integral. Este x al cubo lo voy a descomponer como x al cuadrado por x. ¿Por qué me interesa x acá? Puesto que cuando derivamos x al cuadrado, pues me daría menos 2x y ya está apareciendo. Y el denominador, pues obviamente lo vamos a dejar igual. Todo esto por el diferencial de x. Ahora sí, ya tenemos preparada esta estructura para aplicar el cambio de variable. ¿Qué vamos a hacer cambio de variable? A lo que está dentro de la raíz cuadrada. Por lo tanto, decimos que u va a ser 1 menos x al cuadrado. Hallamos el diferencial de u porque todo esto tenemos que cambiarlo en función de u. Entonces, diferencial de u, que no es otra cosa que derivar u con respecto a x, pues va a ser igual. La derivada de 1, pues es una constante de 0. La derivada de menos x al cuadrado, pues me daría menos 2x diferencial de x. Aquí tenemos que saber las reglas de derivación. Despejamos de x, por lo tanto me va a quedar de u sobre menos 2x. Esto va a ser igual al diferencial de x. Ahora nos queda un segundo problema de resolver. ¿Qué va a pasar con este x al cuadrado? Porque en definitiva todas las x tienen que desaparecer de allí. Todo tiene que quedar con respecto a u. Eso lo podemos resolver usando acá el cambio de variable. Si yo tengo u igual a 1 menos x al cuadrado, pues entonces despejo x al cuadrado. Entonces, este menos x al cuadrado debe quedar en la parte izquierda como u más x al cuadrado igual a u. Si despejo, quito esta u de acá, que está sumando, pues entonces va a quedar en el miembro de la derecha restando. Por tanto, me va a quedar x al cuadrado va a ser igual a 1 menos u. Ya tengo cómo sustituir acá. Ahora sí, vamos a hacer todos estos cambios en la integral original. Entonces, esta integral pues va a ser igual integral, ya x al cuadrado, teníamos todo en función de u, y me va a quedar 1 menos u. Esta x la dejamos tal cual como está, porque en definitiva se me va a eliminar con el diferencial sobre la raíz cuadrada de u, porque 1 menos x cuadrado, pues el cambio que hicimos, por el diferencial de x, pero el diferencial de x ya lo tenemos despejado por acá, y me va a quedar du sobre menos 2x. Observamos que esta x que está acá se simplifica con la x del denominador, por lo tanto, esto va a ser igual. Observemos que este menos 2 es una constante, está en el denominador, la podemos sacar de la integral, menos un medio, entonces integral, en el numerador me va a quedar 1 menos u, en el denominador, y acá la raíz cuadrada de u, pero esto lo transformamos a una potencia con exponente fraccionario y me va a quedar u elevado a la 1 medio, y todo esto por el diferencial de u. Ya todo está en función de la letra, que va a ser igual a menos 1 medio integral. Como esta u tiene un exponente diferente de 1, yo la puedo subir al numerador. Total que me va a quedar 1 menos u por 1 elevado a la menos 1 medio. Cambia, el exponente cambia de signo por la diferencial de u. Esto va a ser igual a menos 1 medio de la integral. Observemos que tenemos una recta por una multiplicación de esta potencia. Como tiene la misma base, pues es muy sencillo. Entonces aquí me quedaría, aplicando la propiedad distributiva, me va a quedar 1 por 1 elevado a la menos 1 medio, pues 1 elevado a la menos 1 medio, menos u, que tiene exponente 1, por u elevado a la menos 1 medio, me quedaría u elevado a la 1 menos 1 medio, aplicando propiedades de la potenciación, producto de potencia igual base. Pues, por lo tanto, aquí me va a quedar 1 medio. Todo esto por el diferencial de u. Esto va a ser igual a menos 1 medio. Aquí, como tengo la integral de esta diferencia, pues va a ser igual a la diferencia de esa integral. De tal manera que este menos 1 medio lo dejamos por fuera. Me va a quedar la integral de u elevado a la menos 1 medio por diferencial de u menos la integral de u elevado a la 1 medio por el diferencial de u. Ahora esto va a ser igual a menos 1 medio. Y como aquí tengo la integral de una potencia, pues es muy sencilla aplicando lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, esto va a ser el cociente
me va a quedar u elevado a la menos 1/2 más 1 sobre menos 1/2 más 1 menos 1 elevado a la 1/2 más 1. Esto va en el denominador también. 1/2 más 1 más la constante. Esto va a ser igual a menos 1/2. En el numerador sería 1/2 menos 1/2 más 1 sería 1/2. Esto va en el denominador también. Menos 1/2 más 1. En 1 hay 2 medios. Más 1/2 pues serían 3 medios. Por lo tanto, 1 elevado a la 3 medios sobre 3 medios más la constante de integración. Observemos que esto que está acá, yo lo puedo aplicar la propiedad distributiva. Entonces esto va a quedar igual a menos 1/2 por u elevado a la 1/2 sobre 1/2 menos, como aquí tengo estos números que son negativos, menos por menos es más, entonces aquí me va a quedar más 1/2 que va a multiplicar a u elevado a la 3 medios sobre 3 medios. Y todo esto va a ser. Este 2 se simplifica acá, de tal manera que me va a quedar solamente menos u elevado a la 1/2. Este 2 se simplifica por acá, entonces me va a quedar más u elevado a la 3 medios sobre 3 más la constante de integración. Ahora recordemos que el cambio que habíamos hecho inicialmente. Habíamos dicho que u era igual a 1 menos x al cuadrado. Tenemos que deshacernos de ese cambio. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 1 menos x al cuadrado elevado a la 1/2 más 1 menos x al cuadrado elevado a la 3 medios. Todo esto sobre 3 más la constante de integración. Por lo tanto, la integral que me dieron a resolver va a ser igual a esta expresión que tenemos por acá. Ya para finalizar, le hemos dado solución a dos integrales aplicando el método de sustitución o cambio de variable usando esta característica muy común. Generalmente, lo primero que hacemos cuando vamos a integrar es ver si se cumple esta condición. Si se cumple, aplicamos el método y si no, buscamos métodos alternativos como la integración por partes. Esto es todo por el día de hoy. Espero haberles servido de ayuda. Nos vemos en el próximo video.